¿Cómo estás cuidando tú el legado? Esa es la pregunta. Si estás preparándote para pagar el precio que otros han pagado, pregunto yo. Si uno ve este proceso que llevamos, y Dios está preparando también a Pablo en todos estos viajes, ya lo acabamos de ver en el capítulo anterior, cómo Dios le habla y cómo le confirma a través de profetas lo que le espera en Jerusalén. ¿Cierto? ¿Sí quedaron ahí? Y la última vez de la despedida, todo el mundo está llorando, todo el mundo está triste, y él está conmovido pues, de que la gente esté triste, pero él sabe a lo que va. Nada lo frena en el propósito, en el llamado que Dios tiene. Dios le había dicho que tenía que ir a Jerusalén, y él está afanoso por llegar a Jerusalén. Y uno dice, estaríamos todos así afanosos, sabiendo lo que nos espera, nos van a castigar, que nos van a apresar, ya le ha confirmado, pero esta es la voluntad de Dios. Y él decide, yo voy para Jerusalén, no importa lo que me hagan allá. Él ya sabía, o sea, ya Dios le había dicho de diferentes formas de que lo iban a arrestar allá. ¿Cierto? Lo tenía en pleno conocimiento, pero su propósito era hacer la voluntad del Padre. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a hacerlo? ¿Qué tan dispuestos estamos o qué tan preparados estamos para enfrentar la muerte? Suena así duro, pero es la realidad. Ese es el fin que todos tenemos. Y Dios lo está llamando a que den su propia vida a causa del Evangelio. Si hoy mismo les dijeran, tienen que ir a una tribu caníbal, que no ha salido nadie vivo, pero yo quiero que les compartan la palabra de Dios, ¿cuántos están dispuestos a ir? Gracias. Gracias, ese compañerismo esperaba yo, esa solidaridad enorme, ¿no es cierto? Por lo menos me lloran, dice la despedida, así como a Pablo, ¿no? Yo les colaboro yo espero la confirmación del profeta. No, ahorita aparecen varios profetas por aquí a decir que voy para allá. Pero así, ¿cuántos países hay ahorita así como le dijo a Pablo, pues que tenía que ir a Jerusalén, él está dispuesto. Y en ese asunto estamos ahorita, es prepararnos hacia la muerte, porque eso es lo que nos llama a ser Cristo, que paguemos un precio por el Evangelio. Y vemos que dice, pues ya sabía que iba a Jerusalén, sin embargo, vemos aquí que tiene uno ve este proceso que llevamos, y Dios está preparando también a Pablo en todos estos viajes, ya lo acabamos de ver en el capítulo anterior, cómo Dios le habla y cómo le confirma a través de profetas lo que le espera en Jerusalén. ¿Cierto? ¿Sí quedaron ahí? Y la última vez de la despedida, todo el mundo está llorando, todo el mundo está triste, y él está conmovido pues, de que la gente esté triste, pero él sabe a lo que va. Nada lo frena en el propósito, en el llamado que Dios tiene. Dios le había dicho que tenía que ir a Jerusalén, y él está afanoso por llegar a Jerusalén. Y uno dice, estaríamos todos así afanosos, sabiendo lo que nos espera, nos van a castigar, que nos van a apresar, ya le ha confirmado, pero esta es la voluntad de Dios. Y él decide, yo voy para Jerusalén, no importa lo que me hagan allá. Él ya sabía, o sea, ya Dios le había dicho de diferentes formas de que lo iban a arrestar allá. ¿Cierto? Lo tenía en pleno conocimiento, pero su propósito era hacer la voluntad del Padre. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a hacerlo? ¿Qué tan dispuestos estamos o qué tan preparados estamos para enfrentar la muerte? Suena así duro, pero es la realidad. Ese es el fin que todos tenemos. Y Dios lo está llamando a que den su propia vida a causa del Evangelio. Si hoy mismo les dijeran, tienen que ir a una tribu caníbal, que no ha salido nadie vivo, pero yo quiero que les compartan la palabra de Dios, ¿cuántos están dispuestos a ir? Gracias. Gracias, ese compañerismo esperaba yo, esa solidaridad enorme, ¿no es cierto? Por lo menos me lloran, dice la despedida, así como a Pablo, ¿no? Yo les colaboro yo espero la confirmación del profeta. No, ahorita aparecen varios profetas por aquí a decir que voy para allá. Pero así, ¿cuántos países hay ahorita así como le dijo a Pablo, pues que tenía que ir a Jerusalén, él está dispuesto. Y en ese asunto estamos ahorita, es prepararnos hacia la muerte, porque eso es lo que nos llama a ser Cristo, que paguemos un precio por el Evangelio.
Y vemos que dice, pues ya sabía que iba a Jerusalén, sin embargo, vemos aquí que tiene un... Y dice, bueno, la bienvenida fue como agradable, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor, dice, cuando llegamos a Jerusalén, cuando dice llegamos, ¿quiénes iban ahí? Pablo y Lucas, y otros además hablaban de otro, pero Lucas está refiriendo de que él iba ahí también. Dice, los creyentes nos recibieron calurosamente. Ah, qué rico que llegó Pablo, esperado Pablo tantos años invernos, y lo reciben agradablemente. No era de pronto Hay muchas cosas que se asemejan al proceso que tuvo Jesucristo cuando llegó a Jerusalén. Como hablaban la vez pasada, de pronto no era el gran recibimiento triunfal de Pablo, ¿no? Pero de todos modos la gente estaba contenta, los creyentes sobre todo estaban contentos de que Pablo regresara y lo recibieron calurosamente. Dice, al día siguiente, en el versículo 18, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. ¿Cuál Jacobo? ¿Se acuerdan de Jacobo? Él era el medio hermano de Jesús. ¿Se acuerdan? También mismo Santiago, también en otros se conoce como Santiago. Él era medio hermano de Jesús, que se convirtió después de que Jesucristo fue resucitado y creyó. Recuerden que siempre en la familia a veces son los más difíciles para creer. Este creyó después de que no fue de los apóstoles iniciales, pero fue de los convertidos después de la resurrección de Jesucristo. Y llegó a ser el jefe máximo de la iglesia de Jerusalén, nos cuenta la historia. Aquí hay algo interesante. ¿Quiénes se habían quedado en Jerusalén cuando empezó el ministerio? Los apóstoles. Ahora, ¿quién está a cargo de la iglesia en Jerusalén? ¿Quién? Jacobo. ¿Dónde están los apóstoles? ¿Ah? Algunos ya habían muerto. Aparentemente no hay, hasta a esa fecha dicen que no había muerto, pero todos se dispersaron. Con él que hubo mucha dispersión en esa época de los judíos, y entre esos los apóstoles fueron, pero ya ellos no tenían un papel muy protagónico en entonces. De hecho ya no los mencionan aquí. Julio que no los menciona que estuvieran en Jerusalén. O sea, estos años que pasaron, aproximadamente 50, 60 años, entre 50 y 60 años después de Cristo, ya los apóstoles por ahí ni figuran. Entonces fíjense que aquí nos cuenta de otros ancianos que estaban presentes y los cuales se reunieron con Jacobo y con Pablo y con Lucas y con todos los que traían. ¿Qué nos habla de esto? Aquí hubo otra generación que estos apóstoles fueron formando, y ellos no se quedaron ahí simplemente de lo que nos manda la iglesia. Cada líder es temporal, es pasajero. Cualquier líder que el Señor ponga es algo temporal, que simplemente lo pone en una función por un tiempo y después te vas para otro lado o simplemente te vas a descansar, pero el trabajo es temporal y tiene que ir formando otros líderes. Entonces aquí vemos otra generación, seguramente este era de los hermanos menores de Jesús, y otros ancianos también, que acuerden que ancianos no era por la edad, sino por la experiencia y la madurez espiritual. Y eran los que estaban en ese momento liderando la iglesia en Jerusalén. Los líderes iniciales pasaron y ya, si acaso la historia lo recuerda, pero el resto ya no tiene ningún papel protagónico. Después de saludarlos, es curioso que diga eso la Biblia, ¿no? Fíjate que la esencia no se pasa por alto. Que es algo que ponen ahí como que algo sutil, pero que algo que se va perdiendo en las culturas, que es el saludo. Pablo llega y dice que los saluda, dura un tiempo saludándolos, y Pablo le relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Dice el versículo 19. Fíjense que hay algo importante ahí que a veces pasa por alto. ¿Quién había hecho las obras entre los gentiles? ¿Pablo? ¿Fue el mayor apóstol entre los gentiles? ¿Sí? ¿Pero quién había hecho las cosas? Dios. Fíjense que ahí Lucas es tan cuidadoso. No le da el crédito a Lucas. El crédito a Pablo, perdón. ¿Le da crédito a quién? Dios es el que hace la obra, tanto en los gentiles como en los judíos. Simplemente él dice, detalladamente, él da un informe, como debía hacerlo, que había sido la iglesia de donde había salido, entre esa y entre Jerusalén y Antioquía eran las iglesias que habían promovido esa expansión del Evangelio. Era la iglesia madre, se puede decir, y él llega a dar un informe de lo que había pasado en el pueblo gentil. Obras maravillosas se habían hecho,
tremendamente. Imagínense, ya el Evangelio de haber salido de Jerusalén, había traspasado las fronteras de Asia, había llegado a Europa, ¿cierto? Había hablado con los griegos, los tesalónicos, imagínense, los corintios, y todas las obras que había hecho, y él viene a contar detalladamente lo que Dios había hecho, ¿a través de qué? Del ministerio que le había encargado. ¿Qué nos cuenta Pablo ahí? Pablo dice, la obra es de Dios, pero la está haciendo a través de lo que me mandó a hacer, es el ministerio. Es el don que cada quien nos ha dado. Y es algo que tenemos que tener bien presente. Dios hace la obra a través de las personas y de los dones que le ha dado a las personas. Y uno tiene que dar siempre cuenta de eso. ¿Cuántos dones hay aquí que les ha dado a cada quien? Dones. Cada quien tiene dones, ¿cierto? ¿Cómo sería tu informe detallado de lo que Dios ha hecho a través tuyo? Pregunto yo. Lo hizo Pablo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Tenemos que dar informe siempre de lo que Dios nos ha dado. Es una responsabilidad. No puede decir, no, es que la obra es de Dios. La responsabilidad seguía siendo de Pablo, de ejercer ese ministerio. Y es lo que él viene a decir aquí. Dios está haciendo la obra, todo lo que ha hecho ahí, a través de mi ministerio, ¿sí o no? Por medio de su ministerio, decía ahí, versículo 19. Y le voy a llevar a dos versículos, 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Nosotros somos hechos y los dones que tenemos por la misericordia y la gracia de Dios, ¿cierto? Pero hay que ver si ha producido frutos o no ha producido frutos. Y dice, no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo la tenía clarita. Él decía, toda la gracia es de Dios, todo lo que soy es por Dios, pero yo he tenido que trabajar con tesón. Eso es decir, con berraquera. Lo máximo que he podido dar de mí, lo he dado. Eso es un gran informe que uno puede dar en la vida. Poder decir al Señor, Señor, lo que tú me diste, yo produje frutos porque mi trabajo fue berraco, tenaz. ¿Sí? Eso es una gran maravilla, que lo que está diciendo Pablo aquí con ellos. 1 Corintios 3, 10 al 11. Dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Y eso es importantísimo. O sea, Dios utiliza a través de los años, a través de la historia, diferentes obreros. Somos siervos del Señor. Cada quien tiene una función y nos está poniendo el ejemplo como un edificio. Lo importante es terminar la obra completa. La obra de Dios tiene diferentes, así como la construcción está en obra negra, en obra gris y en obra blanca, ¿cierto? Y en cada etapa utiliza diferentes obreros. A uno nos pone a hacer cimientos, como el caso de Pablo, que nos dio los cimientos para la iglesia gentil, ¿cierto? Pero él decía, el fundamento como tal siempre tiene que ser Cristo. Lo que salga de la doctrina principal, ahí está en problemas. Ese edificio se empieza a torcer y tarde o temprano se debilita y se cae. Lo que salga de lo que es el fundamento de Cristo, la palabra del Señor, ahí hay problemas. Es lo que Pablo decía. Y el reporte de Pablo ante el trabajo de los gentiles, ¿cuál fue? Maravilloso. O sea, era motivo de alegría para todos los que habían empezado y vieron la obra como empezó tan pequeño en Jerusalén. 12 hombres luchando, promoviendo la palabra del Señor, y ahora estaba en muchos continentes y mucha gente era convertida. Y después de unos años uno podía decir, oiga, qué bueno, la palabra se extendió y no se quedó aquí solamente, eso es verdad, y está teniendo un reconocimiento, y es algo que el Señor está haciendo, una obra majestuosa para que mucha gente se salve. Y eso era motivo de alegría, ¿para quiénes? Para los ancianos y sacerdotes de Jerusalén. Uno diría, ¿qué hubiera pasado en la actualidad? Si llega aquí a Colombia alguien con un informe de que mucha gente está convirtiendo en otras partes, no duraría mucho en el que aparece criticando, el que termina envidiando, ¿no es cierto? Y no se ve como, ayer veníamos hablando con alguien en el avión, una profesional también,
de que está ejerciendo en otro país, decía, yo no sé si vuelva, porque es que aquí aquí todos los profesionales se comen unos a otros. Aquí la gente se mata, le muere de la envidia, de los celos, de la cosa. Aquí nadie sabe trabajar en equipo aquí en Colombia. Y era triste decir que mucha gente prefiere quedarse afuera porque ven ese espíritu de no es competencia, sino es la ayuda de unos a otros por hacer el bien a los demás. Uno, en el caso de los médicos, uno tiene un paciente, yo no puedo saber todo lo de un paciente, tengo que apoyarme en las diferentes especialidades. Y tenemos que trabajar mancomunadamente para buscar cuál es la mejor solución para el paciente. Aquí en Colombia es muy difícil eso. Aquí todo el mundo se ataca, se envidia, se habla mal del otro, o sea, el paciente es mío y nadie lo quiere soltar. Y así creo que pasa en muchas de las profesiones. Y es algo que tenemos que aprender aquí. Esta gente alabaron a Dios y le dieron todo el crédito a Dios. ¿Por qué? Porque estaban gozosos. Es decir, qué bueno que Pablo fue a otros sitios. Se atrevió a ir a sitios peligrosos, pero está dando los frutos allá. Y nos trae un reporte muy positivo de lo que está pasando. Y es algo que debemos aprender. Uno dice, oiga, de otras iglesias están creciendo, qué bueno. ¿Por qué hay que enviarlo? No. Qué rico que la palabra de Dios se extienda. Pablo en muchas partes lo decía, no importa si lo hacen con intereses malsanos, mientras prediquen la palabra de Dios, que la prediquen. Decía en muchas partes de la palabra. ¿Cierto? Cada quien ya tendrá que dar cuentas ante Dios. ¿Por qué lo hace? Si lo hicieron para enriquecerse, problema de ellos. Tendrán que pagar el costo de eso. Pero mientras prediquen la palabra del Señor, que lo hagan. ¿Sí? Y eso es una gran enseñanza que nos deja eso. A veces caemos en la tentación de envidiar o de criticar la forma que lo hacen. Pablo la tenía clarita. Decía, mientras están hablando del Señor, que lo hagan. Lo importante es que la gente conozca la palabra del Señor. Si lo hacen bien o con malas intenciones, problema de ellos. Los hombres estuvieron reunidos esta semana orando, buscando las buenas intenciones, me contaban. ¿Cierto? Uno debe orar con la mejor intención. Eso es lo que el Señor nos ha mandado, pero hay gente que no lo hace con buenas intenciones, lo hace con intereses egoístas, pensando en su propio bienestar. Hay muchos, no podemos también cerrarnos ante esa realidad. Hay muchos pastores que hacen es para glorificarse ellos, para enriquecerse ellos, pero predican la palabra del Señor. Y Pablo decía, déjenlos que prediquen, ¿cierto? Lo importante es que prediquen la palabra del Señor. Esa es la realidad. Y tendemos muchas veces a eso, como a criticar nosotros también la forma que lo hacen otras personas. Pues Pablo es un ejemplo que dice, déjenlos. Él tendrá que darle cuenta a cada quien por lo que haga. ¿Cierto? Pero mientras se predique la palabra del Señor, se riega la semilla y alguna cosecha va a haber de eso. Esa es la visión de Pablo. Y aquí llega con esa misma, mostrando su obra, y los ancianos, dice, lo alabaron a Dios, se gozaron, se regocijaron de que él había estado haciendo esa gran obra. Primera de Pedro 4, 10, 11, nos habla algo de esto. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria del poder de los siglos de los siglos. Lo que nos está diciendo, si usted Dios le ha dado un don, utilícelo. ¿Sí? Es su responsabilidad hacerlo. Ponga el servicio a las demás personas. Y es algo que tenemos que tener presente. Todo lo que usted haga, debe pensar en servir a las demás personas. Pero que la gloria se la sea llevada por Dios. Pablo estaba en ese momento, como digo, en Jerusalén, debía mostrar un testimonio de lo que Dios había hecho a través de él. Pero no era para que lo llenaran de gloria a él. Era simplemente para glorificar el nombre del Señor, de decir, mire todo lo que Dios está haciendo en esas regiones. Esa es la voluntad, pero una forma de servicio y que la otra gente también en Jerusalén creyera. Acuérdense que estábamos en tiempo de ¿qué? De Pentecostés. Era lo que él quería llegar, porque sabía que había muchos visitantes de esa época, venían de muchas regiones del mundo, de ese momento. Donde había judíos, ellos buscaban reunirse en la fecha de Pentecostés. Y era una oportunidad para poder hablar. Es decir, no tengo que ir a muchas regiones, sino que ahí sí vienen a concentrarse, y yo tengo que llegar ahí ¿a qué? A enseñar la palabra del Señor. Ese era el propósito especial que tenía Pablo de llegar a Jerusalén. ¿Cuál es el precio de eso? Que lo arrestaran, que lo maltrataran
Dijo, no me importa. Si yo puedo llegar allá y compartir a la gente, esa es mi misión, ese es mi ministerio. Eso fue lo que el Señor me mandó a hacer. Y eso fue lo que está haciendo, sirviendo a la gente. Y definitivamente ahí también Dios había obrado y decía en ese mismo versículo, luego le dijeron a Pablo, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Y aquí uno podría decir, aquí hay un poco algo de contradicción. Ya los judíos le dicen, oiga, usted ha hecho una gran obra, qué bueno, y aquí también han pasado cosas buenas. Ahora hay miles de judíos que se han convertido. Ya no son esporádicos, ya no son unos cuantos, sino son miles. Dios, qué gran bendición. La gente, los judíos han creído. ¿Pero qué? Pero seguían aferrados a la ley. O sea, tenían un pie aquí en la libertad, que da la ley, que da la gracia, pero seguían con otro pie aquí, aferrados a la ley. Y es algo que a veces nos cuesta, y creo que a todos nos ha costado en nuestra vida, sobre todo personas que han nacido en hogares legalistas o que crecieron en iglesias legalistas. Decía, sé que tengo la libertad, pero sigo aferrado a tradiciones. Sea de la iglesia católica o protestante, uno sigue muy aferrado a cosas que le enseñaron los padres. Y uno decía, pues si las hacían ellos, debió ser que estaban bien hechas. No importa si están bien fundamentadas en un conocimiento real o no, pero lo hacen por tradición, como hemos hablado. Y los judíos tienen muchísimas tradiciones, eran muchos aferrados muy a la ley, y así eran muchos de los que estaban viviendo ahí en Jerusalén. Y decía, oiga, creemos en el Señor Jesucristo, queremos seguirlo, pero seguían practicando cosas que la ley los esclavizaba. Ya el concilio se había reunido, habían hablado de eso y ahorita lo menciona, de lo que debían guardar y que no debían guardar. Pero ya estamos bajo la época de la gracia. Ya no nos vamos a salvar por las obras. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Algo que nos cuesta a veces, a todo el mundo nos cuesta decir, no, es que yo tengo que ganarme la salvación. Ya eso tiene que salir de la mente de todos. O sea, yo no me porto bien y hago las cosas bien porque me enseñaron a hacer esas cosas bien y porque creo que están bien. ¿Sí? Y estar todos los días sufriendo si la hago, ¿será que me condeno? ¿No me condeno? ¿Me salvo? ¿No me salvo? ¿No? Somos salvos ¿por qué? Por la gracia. Dios nos escogió y debido a ese gran amor yo debo hacer las cosas lo mejor posibles por el amor que Dios me ha dado a mí. Y yo tengo que servir a los demás. Ahí te va la ley, te va a castigar ahora. ¿Sí? Ya te miró la ley. Así que uno no puede vivir temeroso de la ley, ¿cierto? Debemos andar en libertad precisamente en eso. ¿Por qué? Porque Dios ya nos salvó y nos perdonó, a pesar de todas nuestras cosas malas que hacemos, ¿cierto? Entonces ya estás perdonado, no te preocupes, ¿cierto? Eso es un buen ejemplo de verdad que debemos estar libres de condenación y estamos libres, o sea, somos perdonados, somos amados por nuestro Padre. No podemos estar sufriendo si hacemos o no hacemos esto y nos vamos a condenar. Y eso es lo que pasaba en este momento aquí. Muchos todavía eran creyentes, dice la palabra, pero seguían aferrados a la ley. Entonces, como un preso que le abren la puerta para que salga, y el hombre queda, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cierto? Se queda ahí, de todos modos, esclavizado a eso. Y es lo que pasaba en ese momento con los creyentes de los judíos. Luego le dijeron a Pablo, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Dice, ahora bien, ¿el 21? ¿Están ahí? ¿Sí están ahí en el 21? ¿O se perdieron? Ahora bien, han oído decir, y ahí cuando dice, ahora bien es como ponerle un pero, la gente han oído decir, cuando uno le dice han oído decir, están hablando de chismes, andan diciendo por ahí, ¿cierto? Ese es el tema, y ese es de los problemas de los chismes, y la gente empieza ahorita con ese problema de desinformación, que nos pasa en las redes y todas las cosas, sale algo por ahí diciendo que tal cosa, y nadie se pone a mirar si es cierto o no, pero todo el mundo lo da como que es una realidad.
¿no es cierto? Estamos muy dados a eso con la cantidad de información que tenemos. Y uno dice, andan diciendo por ahí, o las redes dicen, y ya con eso se volvió ley. Y es lo que estaba pasando en este momento, y le está pasando a los ancianos de la iglesia. Y le dice, andan diciendo por ahí que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Le recomiendas que no circunciden a sus hijos, ni vivan según nuestras costumbres. Algo completamente falso de los falsos. Si alguien era respetuoso de la ley, era Pablo. La conocía al derecho y al revés. Mató a mucha gente por la ley. Y él decía, ya convertido, yo no estoy en contra de la ley. ¿Sí? Y Dios me perdonó por lo que hice por esa ley, pero yo ahora soy libre. ¿Sí? Y Dios ha mostrado una cosa para la actualidad. No estoy echándolo de la ley como olvido, ¿cierto? Toda la palabra de Dios es inspirada por él, decía. Y toda la ley incluía los primeros 5 libros que ellos respetaban y seguían. Eso incluía esos libros. Pablo nunca habló de que no obedecieran esa ley. No iba en contra de la circuncisión, ¿sí? Hasta el punto que llegó a circuncidar a Timoteo. ¿Sí? Él no a nadie le decía, oiga, decían, ya no es necesario circuncidar. Eso era una señal para los judíos. Ahora los gentiles no tienen que hacerlo. Si lo quiere hacer, que lo haga. Pero no por eso se va a condenar. Eso era muy diferente. Ni se va a salvar porque está circuncidado. Como ellos creían. Que habían sido escogidos y que por ser circuncidados ya iban al cielo. Eso no es lo que decía. Pero eso, básicamente lo estaban acusando de una apostasía. O sea, estaba ahí que iba en contra de la palabra de Dios. Y eso era condenado a muerte por la ley judía. Entonces, lo estaban acusando de algo que no era verdad, que no era real. Lo estaban declarando apóstata de la palabra. Algo completamente fuera de la verdad y la realidad de algo que él practicaba. Como digo, hasta el propio Timoteo, ya adulto, lo hizo. Circuncidar. ¿Para qué? Porque sabía que iba a hablar a los judíos, a pueblos judíos, iba a tener problemas por no estar circuncidado. Le digo, mire, ¿sabe qué? Mejor de testimonio, circuncídate, ¿cierto? Ya adulto, que es otra cosa muy diferente a hacerlo de bebé. Y así te duela, te cueste, pero es mejor hacerlo con tal de salvar a los judíos. Entonces él nunca compartió que desobedeciera la ley. Todo lo contrario. Él decía, hay que obedecer la ley, ¿cierto? Hay que sacar lo bueno de la ley, pero no vamos a ser salvos por la ley. Son dos cosas muy diferentes. Entonces él nunca fue en contra de la ley, sino todo lo contrario. Decía, hay que obedecer todo lo bueno de la ley. Dios no saca de toda la ley, hay cosas muy buenas dentro de la ley, pero hay que ver mucho más allá de lo que es la gracia de Dios. 1 Corintios 9:19 nos da un ejemplo de lo que él compartía. Decía, entre los judíos, cuando él escribía a los Corintios le decía, entre los judíos me volví judío, a fin de que ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. Eso es una gran diferencia. A fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos de todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Y eso podría generar ciertas controversias. Él decía, ¿yo tengo que volverme pecador para que lleguen los pecadores? No, eso es muy distinto. Lo que va en contra de la doctrina principal, él se rechazaba, que es la posición que debemos creer cada uno de nosotros. ¿No es cierto? Pero eso no quiere decir que vamos a atacar a los que están en pecado. Todo lo contrario, debemos amarlos como tal, pero hay que enseñarles la verdad. Pero hay temas que no son tan trascendentales y no implican pecado en sí. Y eso es donde mayor problemas hay entre las iglesias. No sé si se han dado cuenta. Que si la falda, que si el pantalón, ¿no es cierto? Que si el pelo, que si el vino, que si un poco de temas que se llaman, como digo, hay cuestiones de cultura que no tienen que ver nada con la doctrina principal del Evangelio. La gallina o el pollo, ¿cómo puede ser?
¿No es cierto? Hay cosas de culturales que son lo que más divisiones causan en las iglesias y lo que más aparta a la gente del amor de Dios. Y se agarran a pelear en unas discusiones, y eso es lo que pasaba. Pablo no estaba en contra de la doctrina de la ley, estaba en contra de las costumbres que el pueblo estaba sometido a eso. Y es lo que decía, deben ser libres en eso. Si me tengo que dejar de hacer cosas, pues yo lo hago. Ese es lo que él decía de ejemplo. Eso no va a afectar mi relación con el Señor, ni va en contra de lo que el Señor predica. Y esa debe ser nuestra posición aquí. Yo no estoy diciendo, oiga, para irle a compartir a los borrachos hay que emborracharse. ¿Sí? Pero no quiero decir, oiga, no puede dejar de ir a una fiesta porque, ay, de pronto ya me voy a emborrachar y... ¿no? Y puede ser una oportunidad para compartir de alguien. ¿Qué ha pasado en las familias? El cristiano de la familia es un aguafiestas, el aburrido, ese no comparte con nadie, todo nos critica, todo nos volvió pecado. Entonces nadie quiere ser como ese. Eso es lo que pasa. Y la gente se empieza con la propia casa a echarse enemigos a sus propios hermanos y familiares, porque ese ahora todos, él es el santo y nosotros somos los pecadores. Y nos hace sentir mal todo el tiempo. Entonces la gente termina peleado con sus familias y nunca les da oportunidad de mostrarles el amor de Cristo a su familia ni a sus vecinos. Y Pablo decía, si me tengo que volver como ellos, me vuelvo. O sea, hay cosas que como digo, hay temas, como digo, son lo que yo llamo temas grises, que no dice en la Biblia no hagas, hay cosas que simplemente son cuestión de conciencia y de ciertas cosas que nos da libertad a Cristo. Como él decía, si el vino es problema de disolución, pues no tomo vino. ¿Cierto? A nosotros nos pasaba, tuvimos la experiencia también en la casa, alguien que nos ayudaba en la casa, y yo pues compraba algunas cervezas. Aquí en el calor a veces le da a uno ganas de decir una cerveza un fin de semana, y le decía, oye, me sirve una cerveza, y le decía, no, esa mujer sufría, empezaba a sudar, ¿cómo era posible agarrar una cerveza y servírmela? No, y prefería no servírmela, y casi nos renuncia, porque un día le hicimos que hiciera un pollo al vino, y ella era de una iglesia aquí que eso estaba completamente, y nosotros no sabíamos que el día que había pollo al vino ella pasaba en ayuno, no comía, porque traía el vino, entonces decía, hombre, eso no va a ser el problema de división, pues no, dejemos de comer pollo al vino, ¿sí? O si yo quiero cerveza hoy me la sirvo yo mismo, si eso es problema para ella, hasta que el día que Dios le revele que eso no es pecado. O sea, no había problema de conciencia de tomarse una cerveza, es diferente a estar uno borracho. Pero son ejemplos que la gente a veces pasa y vive en la ley aterrada porque toma una botella de cerveza, porque eso no es lo que Dios mira. Pero si ella le afectaba a su conciencia, era mejor no hacerlo. En los temas grises hay cualquier cantidad de temas que no están específicamente descritos en la Biblia, no hagas o hagas. Hay muchos temas que uno quisiera, ojalá la Biblia mencionara, pero yo lo he dejado así, que no toca esos temas. Y lo deja simplemente la conciencia de cada quien. Que Dios nos revele a cada quien qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en hacer. Es importante que tengamos eso claro, de que el Señor nos debe revelar esas cosas. Cada quien le va mostrando. Y de acuerdo a cada cultura, a cada momento de la historia va mostrando ciertas cosas. Los jóvenes, ahorita el tema de los piercing, de los tatuajes, y todo el mundo que si está bien, que si es pecado, que si no es pecado. Dios le va revelando muchas cosas y muchos temas que van apareciendo. Que si el cigarrillo electrónico, ahorita hay cualquier cantidad de temas que uno podría, pero hay cosas que sí definitivamente son pecado. Y eso sí nadie lo toca. Y ahí en los versículos siguientes habla precisamente, decía, mire, el concilio se reunió y decía, mire, si ciertos alimentos que son ahogados o la sangre, eso no se debe consumir, ¿cierto? Lo que ha sido dedicado a los ídolos, que ha sido dedicado a la brujería, esas cosas, no tengan contacto con eso. Y la inmoralidad sexual, definitivamente, eso no lo permite Dios. Y ahí sí esos temas ahí sí nadie le preocupa. Todo el mundo empieza a vivir juntos, empiezan a, ¿no? La fornicación, y ahí sí nadie, para esa vaina sí están muy seguros de pero hay cosas que el Señor dice, eso es pecado. Y esas cosas no debes practicar. ¿Sí? Pero entonces se agarran del tatuaje, a protestar por el tatuaje, o el maquillaje, por muchas cosas, o por el pelo largo, y eso le ponen más tinta, como digo, a eso,
que a lo que verdaderamente Dios prohíbe. Y ellos decían, esas cosas están claras para nosotros, que ciertos alimentos no debemos consumir. ¿Por qué? Bueno, si se ahogó, está sometido a un gran estrés el animal, ¿sí? Y esas cosas, es lo que ellos decían, deben cuidarse de estas cosas, porque le van a hacer daño a su cuerpo, ¿sí? Romanos 14, 13, 23. El mismo Pablo, en su carta a los Romanos, nos habla muy claro en este tema. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo, de mi parte, ¿sí lo tienen todos ahí? ¿Me están siguiendo? Estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruye la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Los malos es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Todo lo que no se hace por convicción es pecado. Es una palabra clave que le dice, usted tiene que estar convencido de lo que cree. Si le crea dudas, pues no lo haga, porque ahí es donde está el pecado. Si Dios no le da claridad en eso, mejor no lo hagas. Pero no que no sea uno un estorbo para la gente, para que deje de crecer la gente, poniéndole trabas y trabas y trabas. Dios es un Dios de libertad, ¿no es cierto? Amén. Y en ese creemos. Si hay alguna duda en eso de lo que va a hacer, pues no lo hagas. Es la recomendación que Pablo les hace. Y eso es claro en eso. A Pedro le pasó, ¿se acuerdan? Cuando estaba en casa del centurión, que él vio la visión y le muestra toda una visión, todo todos los alimentos que estaban. Y el Señor le dije, mire, cocine y cómaselos, mátelos. Y él decía, no, Señor, nunca voy a hacer eso. ¿Quién lo estaba diciendo? Dios mismo. Digo, te los comes, ¿sí? Porque nada de lo que yo he hecho ha sido inmundo por sí. O sea, nada de lo que Dios hace es inmundo por sí mismo. Es lo que uno le ponga, la malicia que uno le ponga, ahí está el problema. Entonces, como digo, todo el mundo que si es vino, que si no es vino, el vino en sí no es malo. ¿Sí? ¿O a partir de cuántos grados es malo? Para algunos, ¿no es cierto? Decíamos, o sea, Anita estaba contando, está en Bélgica, allá la cerveza es la bebida natural de todo el mundo. O sea, más dañino puede ser un refresco, una gaseosa. En Europa la cerveza es y la gente no se emborracha. Es un aperitivo y la gente toma las cervezas y la gente no se ve borracha, ni se emborracha con la cerveza. ¿Sí? Aquí se toma pues un petaco de cerveza y se emborrachan y ahí está el problema. Es el deseo de emborracharse. Ahí la gente no toma las cosas sino como una bebida normal. Entonces, hay cosas que uno se puede limitar por sí mismo, por alguna cosa, como lo vamos a ver adelante, ciertos votos, pero eso es muy respetable de cada quien, ¿cierto? Y entonces decía, ¿qué vamos a hacer? Decían los ancianos. La gente vive diciendo estas cosas de ti, que tú estás en contra de la ley, que tú estás en contra de la circuncisión. Y le dice, ¿qué vamos a hacer? Sin duda, se van a enterar que has llegado. Como quien dice, hasta el momento la gente no había sido la bienvenida de toda la ciudad, se había paralizado porque Pablo había llegado. Se habían enterado los creyentes.
Pero muchos no estaban enterados de que Pablo estaba ahí. Y se van a enterar que ha llegado. Acuérdense que ya había pasado otras veces por ahí Pablo, y no había pasado nada, pero esta vez se van a enterar. Y por eso será mejor que sigan nuestro consejo. ¿Cuál es el consejo que ellos le daban? ¿Ah? ¿A dónde? No, ya está ahí. ¿Sí? Entonces, le está diciendo que haga el voto nazareno. ¿Cuál es el voto nazareo? Si ustedes lo ven en el versículo 24 y 25, entonces mire, le está diciendo, hay unos 4 hombres que van a hacer el voto nazareo. Aprovecha la oportunidad y haz el proceso de purificación con ellos. ¿Se acuerdan? Ya habíamos hablado en el anterior viaje que él había hecho, saliendo de Grecia, que él se hizo unos votos. ¿Cuáles eran esos votos? Ellos se rapaban inicialmente, después se dejaban crecer el pelo, ¿sí? Durante un mes, no tomaban nada de vino, ninguna bebida fermentada, y ellos se mantenían así 30 días, y al final se cortaban el pelo y eso lo llevaban como ofrenda, como sacrificio ante el altar en el templo del Señor. Era un voto que se hacía diciendo, me voy a reservar para el Señor, para servir al Señor. Y lo hacían como agradecimiento o buscando un favor del Señor. Eran las cosas que lo hacían. Y decía, mira, ahorita hay alguien hay 4 personas que lo van a hacer. Si tú lo haces, la gente va a decir, mire, él sigue practicando las cosas de la ley. Pero ¿quién lo decía? Los ancianos y Jacobo, que uno diría, ¿eran superiores a Pablo? Pablo era el apóstol, le puede decir, más grande en ese momento de la historia en ese momento. Ya los otros apóstoles no tenían mayor trascendencia, era la persona que más Dios estaba utilizando. Y uno dice, oye, Pablo, oye el consejo de estos hombres. No les dijo, oye, yo no es que yo soy, ustedes me vienen a mí a dar consejos a mí, me van a poner a hacer votos y a pelarme la cabeza. ¿O cuál fue la actitud de Pablo? Uno diría, de humildad. Oye, él no dijo, mira, no, aquí se hace lo que yo digo, o sea, es que ¿quiénes son ustedes? Yo soy Pablo, el gran Pablo. Me vienen a mí a hacer rapar a esta altura para quedar bien con una gente que está a punta de chisme diciendo que yo hice, que yo dije, que no sé qué, cuando yo ya, mejor dicho, estaba a prueba en todas partes. Y ninguna parte me pueden comprobar eso. No hay nadie que me diga que yo dije esas cosas. Yo soy Pablo, el gran escogido de Dios de llevar el mensaje a los gentiles. Y miren mis resultados, miren mi hoja de vida. ¿No? Mire quién soy yo. ¿Usted no sabe quién soy yo? Hubiera podido decir Pablo. ¿Y Pablo qué dice? Bueno, si eso sirve para que la gente crea o esté contenta y no haya oposición ante esto, pues yo lo hago. Y eso fue lo que él aceptó hacer. Y uno dice, oiga, qué humildad la de Pablo. Mire la posición 1:6, son versículos claves. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Y ahí empieza a pegarnos duro. Somos muy dados a poner nuestra posición, ¿sí? A hacer lo que los demás hagan lo que yo digo. Eso es algo completamente egocéntrico. Pasa en todas las sociedades, pasa en la actualidad. Y dice, hay unos más fuertes espiritualmente que otros, pero no con eso le da el derecho de imponerlo, su creencia. ¿Estamos de acuerdo? Dice, debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Entonces, ¿cuál es el propósito del ministerio de uno? Servir a los demás. ¿Para qué? Para que esos crezcan, se edifiquen. ¿No es cierto? Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores.
De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveráramos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios, que infunde aliento y perseverancia, les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, mire, todo lo que usted haga debe ser para edificar a las personas y que todas esas personas después estén uno y otro glorificando a Dios en el mismo terreno. ¿Sí? Estamos poniendo atención a esto porque es bien, bien importante, lo principal de esta enseñanza del día de hoy. Pablo, que está diciendo, miren, pueden hablar muchas cosas de mí, no son ciertas, pero no importa. ¿Sí? Yo hago lo que ustedes dicen que debo hacer. Yo me someto a eso, no voy a poner mi posición, ¿sí? Sino que acepto el consejo de ustedes en humildad, si esto sirve para glorificar el nombre del Señor y que la gente que tenga dudas en la ley y en la doctrina se fortalezcan y crezcan, yo lo hago. ¿Cuántos estamos dispuestos aquí a que nos rapen la cabeza? Por eso no tienen problema por eso, pero no pierden mucho. Pero otros de pronto dicen, no, a mí sí no. Pero me refiero para uno no pierde, no es costoso, aunque de pronto los poquitos que quedan por ahí dicen eso. Pero fíjate que uno a veces se agarra, como digo, de los pelos, por decir así figurativamente, para poner nuestra posición. ¿Sí? Lo importante es mi posición, lo que yo creo y lo que pienso, y eso es lo que vale, porque yo soy fuerte espiritualmente. Y lo que Pablo está diciendo aquí, mire, yo prefiero rendirme, dejar esas cosas, no poner mi posición, ceder ante la posición del otro. Si eso es para edificar al que tiene dudas y tiene dificultades en creer. Porque al final lo que yo quiero es servir al propósito del Señor que me ha enviado a mí, para que la persona sea salva y juntos estemos un día glorificando al Señor. Esa es la posición. Y quiero pasarlo a la versión Reina Valera, en el versículo 4 o 6 de esto. Cambia un poquito, me gustó, y por eso lo traigo a colación. Dice, porque las cosas que se escribieron antes y para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, pero que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habla ya del Dios, ¿de qué? De la paciencia. El otro hablaba del Dios del aliento, ¿sí o no? El que infunde aliento y perseverancia. Aquí nos dice al Dios de la paciencia y de la consolación. Y me gusta esta forma de que lo expresa la Reina Valera. Porque digo, si alguien ha tenido paciencia con nosotros, es Dios. ¿Sí? ¿Cuántas cosas mal no hacemos todos los días? Y el Señor dice, oiga, me tengo que llenar de paciencia y no poner lo que yo quiero que hagan, sino que los dejo de todos modos hacer lo que ellos quieren hacer. ¿Sí? O sea, si Dios quisiera ser rígido con nosotros, sería mucho más rígido. O sea, pero en medio de su paciencia nos permite que cometamos nuestras bestialidades, se puede decir, y hagamos lo que bien nos parece. Por eso nos dejó ese libre albedrío, para que hagan, y bueno, les toca sufrir, de modo que aguanten, pero Él se llena de paciencia, ¿es cierto? Y al mismo tiempo nos consuela después de que la embarramos, y dice, venga, así no era, amigo, pero bueno, tiene que aguantarse en su paciencia de no poner su posición. Lo hizo a través de su Cristo. ¿Cuántas veces yo creo que Jesucristo no les faltaban sobraban las ganas de agarrar a todo el mundo a juguete? Y él decía, mire, me someto, y si me castigan, que me castiguen, con tal de que algún día la gente crea en mí. No importa que haya que derramar sangre, porque al fin y al cabo para eso fue que me mandaron. Como lo veíamos en el video. Todos estos hombres se sometieron
Porque estaban convencidos que habían sido llamados a un propósito, a una misión. Y decían, no importa que nos cueste la muerte. De una gente que está equivocada, que está ciega, que son sordos, que no entienden. Pero a pesar de que podría dar una orden y venir miles de ángeles a detenerlos, no voy a dañar el propósito de Dios. ¿Sí? Y no va a ser mi voluntad, sino simplemente voy a aceptar la voluntad del Padre, que es que haga lo que tengo que hacer aquí. No importa cómo me paguen los demás o qué crean de mí los demás. Y esa es la gran posición de Pablo en este momento y la gran enseñanza de Pablo. Dice, si me toca raparme, me rapo. ¿Sí? ¿Para qué le sirvió eso? Para que el otro día lo agarraran preso y le dieran el látigo, como vamos a seguir viendo la próxima semana. ¿Le sirvió de algo? Aparentemente no. De todos modos, se cumplió lo que el profeta le había prometido que iba a pasar. No cambió la historia, aparentemente. Pero él hizo lo que Dios le mandaba hacer, que era simplemente sujétese, sométase, ¿cierto? Si eso sirve para testimonio de alguien, nadie puede llegar a acusar, no, es que este se sublevó, este se revolteó, se volvió un grosero, un patán, porque hablaban mal de él. Nadie. Él simplemente dijo, si eso sirve, yo lo hago. Quiero faltar al tema práctico y personal, y voy a hablar de los matrimonios. ¿Cuántas discusiones no se pasan dentro de nuestras vidas, de nuestra pareja, por poner en una posición y no ceder al otro? Cada uno tiene una perspectiva de cosas. No necesariamente uno está bien o el otro está equivocado. Pero ¿quién gana? El que cede. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Eso es lo que el Señor nos dice, ceda usted. Lo que nos manda a cada quien a ceder, a dejar nuestra posición. ¿Por qué? Porque si eso sirve para que la otra persona que de pronto está débil en la fe o lo que sea, que reconozca algún día, es mejor ceder. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Es un gana-gana. El que cede gana. Eso es lo que Pablo mostraba, ¿cierto? No me lleno de orgullo, no me hago mi egocéntrico, que es mi posición la que está correcta. ¿Sí? Y por eso dice que el Señor, así como el Señor es paciente, nosotros debemos ser pacientes, porque nosotros nos impacientamos a querer poner nuestro punto de vista. Porque todo está centrado en mí. Cuando uno debe tener nuestra mirada puesta fija en el Señor, lo hago por Él. Y cedo por Él. Porque no vale la pena enfrentarnos a un conflicto que es mal testimonio a otros por simplemente poner una posición que a mí me parece que está bien. ¿Sí? Otra cosa es que vaya en contra de la doctrina y de la palabra como tal, de ir a cometer un pecado o aceptar el pecado que lo lleva pasa en los matrimonios, una de la pareja lo puede llevar a pecar, y en esa parte ahí sí debe poner, ¿sabe qué? Ahí sí ya no voy contigo, o sea, ¿sí? Por eso quiero llevarlo a 1 Corintios 7, 32, 35, que Pablo también pone muy claro esto. 7, 32, 35. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Señores, ¿sí? El casado está preocupado cómo agradar a su esposa. Y eso muchas veces es cederles la razón. Y se ríen. Si eso le agrada a su señora, es mejor hacerlo. Sí. Acuérdate que con las mujeres, si usted todo le dice que sí, después se aburre que todo le diga que sí. Entonces, hay que decir que no, pero con amor. Pero el caso dice, sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Ajá. ¿Cierto? También le debe preocupar de agradar a su esposo. Entonces, como digo, el que primero cede es el que gana.
Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicadas al Señor. Lo que es no perder nunca de vista que todo lo que haga usted es para agradar y alabar el nombre del Señor. Para que juntos al final del día, de la noche, puedan sentarse juntos y alabar al Señor como dice. ¿Sí? Y no acostarse con fricciones y cosas por puntos de vista que no edifican a ninguno de los dos. Entonces, en el plano horizontal de las relaciones humanas, lo que Pablo nos dice, está bien, usted tiene que tener una línea vertical con el Señor, pero a nivel de las relaciones humanas hay que ceder. Si es por el bien de que esa otra persona tenga una comunión adecuada con Dios. Fue lo que Pablo hizo con los judíos. Digo, si tengo que ceder ante ellos y tengo que estar preso, no importa, si es por la salvación de ellos. Eso fue lo que lo motivó a ir a Jerusalén. Eso fue a sabiendas de que lo iban a apresar. Decía, no importa si me apresan. Yo simplemente hago la misión de que el Señor me encomendó. ¿Cuál es la misión de los esposos? Decir que sí, dice José. La misión de los esposos es que la esposa sea salva también con él, ¿cierto? Y pueda vivir en comunión con Dios. ¿Cuál es la misión de la esposa? También hacer que su esposo sea salvo y que tenga una comunión con el Señor. Si eso le puede costar cosas que van en contra de sus intereses personales, hay que cederlo. Y ahí sí no nos gusta mucho, ¿cierto? Pero lo que Pablo nos está mostrando aquí, hay cosas que mientras no sean doctrinales, es mejor ceder. Si eso le agrada a su pareja, ¿cierto? Y tener paciencia, porque tenemos un Dios de paciencia. Ya el Señor nos ha dado los temas para la nueva reunión de parejas que vamos a hacer este año en noviembre. Tenemos programado ya un crucero que se anunció hace unos meses. Y ya el Señor confirmó los temas. Y uno de los temas prioritarios es el tema de la paciencia. Les adelanto eso. Y es increíble lo que el Señor nos está hablando a través de eso, que espero partirlos con ustedes. El tema clave en la paciencia de las parejas. Y a mí me impresionaba ese versículo cuando lo leí en esa versión, cuando dice el Dios de la paciencia. Dice, ¿cuántos problemas nos podríamos evitar si fuéramos pacientes con nuestras parejas? Y paciencia es eso, ceder muchas veces a posiciones nuestras. Ojalá fueran a tiempo, que ahí siempre son a destiempo, ¿cierto? Y por eso es que nos toca llenarnos de paciencia. Si fuera a tiempo todas las veces, pues no desarrollaríamos la paciencia, pero el Señor nos pone también a nuestras parejas para que desarrollemos la paciencia del cual Él nos ha dado. Así que es un tema que yo sé que nos va a tocar mucho a todos. Todos somos impacientes, pero cuando vemos que tenemos un Dios paciente y que nos debemos ser como Él. Jesús fue paciente y debemos ser como Jesús. Pablo fue paciente y debemos ser pacientes como Pablo también. Ceder en muchas de nuestras posiciones y esperar a que el Señor vaya haciendo la obra en la otra persona. Eso fue lo que hizo con los judíos. Muchas personas, como digo, derramaron su sangre, incluido el propio Jesucristo, ante el pueblo judío. Y seguimos teniendo paciencia de que el pueblo judío sea completamente salvo y reconozca a Jesús como Salvador. Hasta la fecha no lo reconocen, la gran mayoría. A pesar de que todo lo que Dios ha hecho a través de ese pueblo. De donde salió el Evangelio para nuestras vidas. Y sigue teniendo paciencia con el pueblo judío. ¿Cómo no vamos a tener paciencia nosotros con nuestras personas que nos ha puesto a nuestro alrededor? Incluido nuestra esposa y nuestros hijos. Y el Señor dice, deben ser pacientes como yo soy paciente. Y es lo que nos muestra Pablo aquí. Debemos estar llenos de paciencia. Después vendrán otras cosas como el perdón, muchas cosas, otros temas que el Señor nos va a tocar también. Pero lo que el Señor nos muestra el día de hoy es eso. Es para que lo apliquemos en el plano horizontal. No nos desesperemos porque la gente hace o no hace como cosas que nosotros quisiéramos o nuestro punto de vista que lo acepten. Es mejor a veces ceder ante las creencias de las personas, ante las costumbres de las personas,
En la pareja es donde se ven todas lo que uno trae de las costumbres. Uno viene con un maletín lleno de cosas, de costumbres de nuestros hogares. Y la otra persona viene con otra cantidad de cosas. Y habitualmente no coinciden. ¿Sí o no? Y es de ceder. ¿Para qué? Para tener una buena relación. Y para que podamos juntos edificarnos cada día como hogar, como matrimonio, para ser testimonio ante los demás y que eso nos sirva de tropiezo para otras familias que quieren conocer al Señor. Soñamos con matrimonio de aquí que la gente diga, oye, yo quiero ser como ese matrimonio. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo en su corazón y dan testimonio de él. Eso es lo importante. Que ustedes sean instrumentos porque para eso los formó Dios como hogares. Para que sean testimonio ante sus vecinos. Ustedes son una luz en su cuadra. Deben ser una luz en su cuadra. ¿Sí? Pero si los ven agarrados por diferencias bobas, porque la mayoría de problemas de matrimonio son bobadas, pero que cada quien puede poner su posición, pues ¿cuándo van a ver la luz en su casa? Y Pablo decía, si eso es de estorbo para la demás gente, yo cedo lo mío. O sea, no importa lo que yo tenga que ceder con tal de glorificar el nombre del Señor y que todos algún día estemos de rodillas ante el Señor, adorándolo a Él, como al Señor de señores. Eso es lo importante. Las demás cosas no tienen trascendencia. Y es algo que tenemos que tener siempre presentes. Y eso es aplicarlo a nuestros hogares. Y después aplicarlo en la iglesia. O sea, aquí nos dicen los vecinos, oye, ustedes están hablando muy fuerte. Pues, ¿quiénes son ellos para decirnos nosotros? Podríamos decir. ¿Sí? Pero, ahora hablo más duro, como lo que habitualmente pasa. Pero uno dice, hombre, si eso les afecta a ellos y ellos van a decir, es que es una iglesia escandalosa ya y yo no quiero saber de esos cristianos, pues uno dice, ¿qué nos cuesta bajar el volumen? ¿Cierto? Ayer en el avión había un conflicto ahí por una silla y se ponen a pelear por esa silla y uno decía, hombre, ¿cuál es el problema de la silla? Se da la silla y deje de calentar, que si es grosero no importa que sea grosero. O sea, el que está pidiendo el favor no lo pidió en buena forma, pues no importa, o sea, no hay mayor problema. Y eso debería ser el cristiano. Y uno debería, y a veces tiene que dar un ejemplo de eso. Y la gente decía, no, que al final nos tocó al lado de nosotros. Y digo, qué bueno que les tocó al lado de ellos. No sé por qué lo decían, pero sí, bueno, algo nos vieron de bueno. Y mi señora vino muy entretenida con ella hablando todo el tiempo y se hicieron el viaje agradable. Pero decía, o sea, son cosas así en la vida, son una cantidad de problemas que se presentan que no tienen mayor trascendencia y el que cede es el que gana, ¿sí? El que no cede, que pone su vaina, el que vaya y todo el mundo lo veía mal y ese es grosero y ese se quedó con el puesto y eso es lo que pasa con el que impone su posición. En cambio el que cede es el que gana siempre y es lo que el Señor nos enseña hoy el día. Es mejor ceder, no ser tan rígido de nuestras posiciones, ¿cierto? Porque el que es rígido es el que sufre. Esa es la realidad. Entonces uno dice, mejor cede y es el que gana. Es una cosa de gana-gana cuando acostumbramos a ceder nuestras posiciones. Perder es ganar un poco, ganar es mucho. Como digo, si eso es para la salvación de la otra persona, ganó todo. ¿Cierto? Y eso es lo que el Señor nos manda con esta enseñanza a través de Pablo. ¿Amén? ¿Algo más? ¿Dudas, preguntas?